Dios les bendiga a todos los hermanos en este día del Señor. Le damos gracias al Señor por un día más de vida en cual vamos a compartir una vez más la palabra de Dios con ustedes. En este día saludamos como siempre a los pastores, evangelistas, misioneros y todo aquel que compone el cuerpo de Cristo. También saludamos a los suscriptores. Que la paz de Dios esté en sus vidas. En este día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Paga o dádiva. Vamos a hablar hoy en verdad qué es el pecado. Pero también vamos a hablar no solamente esto. Vamos a hablar cuál es la conducta que la iglesia ha tomado en cuestión de este asunto. Buscamos en la Biblia, en Romanos capítulo 6, versículo 23, que lee de la siguiente forma. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor añada bendición a su palabra. En este día vamos a empezar a hablar qué es los significados de pecado, de dádiva. Vamos a hablar que esto, el pecado, es acción contraria a la ley de Dios. Esto es lo que se deriva a lo que es pecado. Ahora, ¿qué significa dádiva? Dádiva significa algo que se da como un regalo. Esta es la diferencia que hay entre la paga del pecado, que sabemos que es la muerte. Por causa del pecado, el pecado te paga, que es muerte. Hay dos vertientes en esta situación que es muerte, que las vamos a hablar ya mismo. Pero la dádiva de Cristo, por causa del pecado del hombre, Dios en su amor, que nosotros ni nos merecíamos ese amor por causa de rechazar a Dios, entregó a su Hijo y ese amor inmerecido nos ha dado esa gracia, ese regalo de vida para darnos vida eterna. Pero aquí entramos en lo que verdaderamente el hombre creyente y el hombre que no le sirve a Dios no ha entendido. ¿Por qué yo hablo del hombre creyente? Porque el hombre creyente puede leer la Biblia y puede decir que conoce a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y esto vamos a hablar en realidad. El por qué ahorita dije que tenía dos vertientes la muerte. La muerte se deriva de dos formas. Muerte espiritual y muerte del fin de la vida. ¿El por qué? Vamos a hablar en Génesis, capítulo 2, versículo 16 y versículo 17, que dice esto. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando hablamos que Dios hizo un hombre y este hombre le dio vida, ya mismo vamos a hablar lo que es el hombre como tal. Le dio vida. Le dio un mandato, un solo mandamiento, en cual el hombre no pudo obedecer, poniendo a su mujer primero a la voz de su mujer que a la voz de Dios. Esta situación en cual el enemigo ya sabemos que se aprovechó usando a la serpiente y se aprovechó en forma de un engaño. Tomó el engaño hablando una verdad pero sin hablar las consecuencias. Sabemos que la muerte del hombre iba a ser primeramente una separación de Dios. Muerte espiritual, que consiste en estar separado de Dios. Ahora, no solamente la muerte espiritual iba a ocasionar esto, también el hombre, mientras se mantenía comiendo el árbol de vida, se mantenía eterno. Pero Dios, al separar el árbol de la vida, protegerlo en el huerto de Edén y sacar al hombre del huerto, esta situación, entonces Dios tuvo que poner término de vida. Ya el hombre ocasionó en su vida la muerte. Es tan simple y sencillo para que usted lo entienda. Ahora,
¿Cómo nosotros podemos entender este versículo que leímos en el capítulo 6 de Romanos, el versículo 23, en cual hablamos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo es vida eterna? Si usted comete una infracción, eso como una luz, cualquier problema que usted se busque judicial, que tenga que ir a corte, usted sabe que el juez, si usted no paga la multa, dicha multa que le aplicaron, le va a meter preso. Simple y sencillo. El juez solamente está enfuscado por el pecado que usted cometió. Y el juez lo va a condenar. Esa es la paga por causa de lo que usted cometió. O paga o para la cárcel. Pero si pagan esa boleta, si pagan la infracción, si pagan la deuda, la multa, usted queda libre. Fue lo que Cristo hizo por nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya el ministerio de la muerte, al hombre pecar, el ministerio de la muerte entró en función. Ya el hombre no tenía razón de vida, solamente tenía términos en cuanto a cierta edad ya y moría. Si el hombre moría bajo su conciencia en el Antiguo Testamento, la conciencia lo iba a acusar y sus hechos lo iban a condenar. Pero hoy en día nuestra conciencia, por la concupiscencia, nuestros pensamientos están atados a la carne. Y si nosotros no batallamos con esta situación, vamos a entrar en lo que es muerte espiritual. Por consecuencia, nuestra muerte espiritual nos va a llevar a la paga del pecado, que es la muerte, el fin de la vida. ¿El por qué vamos a hablar de esto? Hay situaciones dentro del evangelio y situaciones dentro de la persona que no conoce a Dios, que involucran muchas cosas en el ambiente. Sabemos que el pecado es pecado. Y el pecado no tiene una tabla del 1 al 10 para decir que hay pecados más grandes que otros. Pecado es pecado. Lo mismo que el que adultera es el mismo que fornica, es el mismo que miente. Es lo mismo, es pecado. Es el mismo que el homosexual, que la lesbiana, que el transexual. Es lo mismo. Porque es su forma de pensar en lo que lo lleva a cometer dichos pecados. Nosotros no somos quienes para juzgar al homosexual, ni a la transexual, ni a la lesbiana, ni personas que tengan dicha conducta. El porque no nos toca a nosotros. Tan simple y sencillo. Solamente le hablamos lo que es Cristo y la libertad en Cristo Jesús. Pero hoy en día, cuando hablamos de esto, hablamos que hoy en día la iglesia ha tomado un concepto de señalamiento o juzgamiento a las personas que cometen cualquier clase de pecado. Si usted miente, ya le están diciendo que usted está mal. Si usted comete adulterio, hacen de usted tripas corazones. Si usted fornica, lo sacuden como se sacude el trigo. Van a hablar de usted. Si hablan de un homosexual, allí piquetean, se meten a los capitolios, van allí, dicen que los homosexuales, que si esto, que si lo otro, en contra de todas las cosas que levantan ellos. Mire, vamos a razonar bien. La Biblia nos dice que esto va de mal en peor y estas cosas van a suceder como quiera. Nosotros, la iglesia de Dios, lo que nos consta a nosotros es predicar la verdad, hablar de lo que ellos no saben. Pero han perdido el tiempo hoy en día. Hoy en día se ha perdido el tiempo con tantos piquetes, que si la escuela, que si aquí, que si quieren meter cosas de homosexuales. A nosotros, la iglesia, nos compete es predicar el evangelio. El mundo va a tener sus placeres y esto no va a detenerlo. Esto va de caída por causa de lo que estamos hablando, el pecado. Pero ¿por qué razón la iglesia se ha involucrado en esta situación? ¿Por qué? Por falta del conocimiento. Hoy se han involucrado con tantas emociones dentro del evangelio que han perdido el conocimiento de la palabra de Dios. Y se han involucrado en tantas cosas en lo emocional y han sacado el sentido a lo que Cristo vino. Mire, el pecado entró por el hombre y asimismo entró la muerte. Cristo
vino a vencer la muerte. Venció la muerte dándonos vida eterna. Ya esto estaba puesto ya desde la primera promesa que Dios nos hizo en Génesis 3:15. Por eso es que el hombre, cuando entra en lo que es conocimiento, no va a entrar en lo que es señalamiento, entra en lo que es ofrecer la vida eterna a cualquier hombre que esté falto de ella. Por eso es que cuando no entramos en el sentido del conocimiento, no conocemos que el hombre está compuesto de tres formas. El hombre es tripartito. Escuche bien esto. El hombre es tripartito. ¿Y qué significa tripartito? Dividido en tres partes. Órdenes o clases o formato por ella. Dios hizo un hombre tripartito. Cuerpo, espíritu y alma. Este hombre que es tripartito, cuando hablamos del cuerpo, en Eclesiastés capítulo 3 versículo 20 dice esto: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Sabemos que cuando el hombre muere físicamente, va a volver al lugar donde Dios lo creó, del polvo de la tierra. Y va a volver a ese lugar y se va a convertir en polvo. Óigame, estamos hablando algo para que vaya razonando por qué el hombre tiene el sentido de pecar. Al hombre estar compuesto de un cuerpo que ya es material del polvo de la tierra, el hombre entró, Dios hizo un hombre y dijo que era bueno, no dijo perfecto, dijo es bueno. Y al ser que dijo bueno, no dijo perfecto, quiere decir que el hombre tenía imperfecciones y estaba atado a lo que el hombre quiso por la voluntad del hombre. Porque al hombre se le dio la voluntad para que decidiera y que pudiera tener dominio en la tierra. El hombre tomó su decisión y esa decisión lo condenó, tuvo una paga. Y esa paga lo llevó a una separación con Dios. Y entonces el hombre tenía que poner por delante primero un sacrificio para poder acercarse a Dios. Lo mismo hizo Cristo, que murió por nosotros una sola vez. Y este sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario nos acerca a Dios por causa de su sangre, de su muerte, como cordero inmolado. Ahora, el hombre también está compuesto del espíritu. ¿Qué espíritu Dios le dio? Que es el soplo de vida. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, ya hablamos del polvo, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Acuérdate que cuando el hombre era un muñeco que Dios lo hizo del polvo de la tierra, ahí mismo la palabra de Dios sopló sobre él y le dio aliento de vida. Quiere decir que cuando el hombre le falte el aire, ese aliento de vida que Dios le dio al hombre para que pudiera vivir, ese espíritu vuelve a Dios. Nada es de nosotros. No solamente esto, también está compuesto del alma. Aquí es que entramos en el sentido. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice esto: y he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Aquí está la diferencia de lo que los hombres dicen que pueden vender su alma al diablo. Ni el diablo tiene autoridad sobre su alma, ni el hombre puede vender lo que no es suyo. Todas las almas son de Dios. Por eso es que Dios habla claramente y dice que el alma que pecare, el alma que esté separado de Dios, va a morir. Muerte espiritual y muerte física. Y esta muerte física lo va a llevar al Hades, al lugar de tormento. Ahora, ¿por qué el hombre rechaza a Dios?
Creo que entienda lo que estamos hablando. ¿Por qué el hombre rechaza a Dios? Sabemos que ya desde el principio el hombre rechazó a Dios. Pero no solamente el hombre del mundo rechaza a Dios. También aquellos que se sientan en las iglesias, que van todos los días a la iglesia y están cantando gloria a Dios y aleluya. Muchos de ellos rechazan a Dios. Y esto es lo que vamos a hablar. ¿El por qué? Porque estaba diciendo ahorita que muchos tienen la conducta de juzgar a los demás por causa del pecado, no importando lo que tomen por pecado. Y no miran primeramente su condición. Por eso es que nosotros no podemos estar señalando el pecado a nadie, solamente hablarle de lo que es Jesús. Y no estamos para estar en señalamiento, que si estás mal, que si te vas a perder en las pailas del infierno. Nosotros no tenemos que estar en esta posición. Porque quien va a señalar todas las cosas a su debido tiempo es Dios. Nosotros solamente predicamos y hablamos de lo que es vida y lo que se generó en nuestras vidas, que fue Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué el hombre entra en estos señalamientos y con esta conducta rechazan a Dios? Pero vamos a hablar primeramente lo que pasó luego que Adán pecó. Vamos a hablar de esto. Génesis 6:5 dice esto: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Sabemos que cuando el hombre abrió la puerta al pecado, el pecado tomó control y la paga era la muerte. Y esto fue un desenfreno. Ya el hombre no tenía control por lo que ellos mismos decidieron y empezaron a manifestar su maldad. Porque la maldad la generó completamente el hombre, que está atado en un cuerpo y una mente que no podían controlar. De esto se estaba aprovechando el enemigo y el reino de Satanás. Cuando hablamos esto, hermano, quítese de la mente que Satanás tiene toda la culpa es de Satanás. Ay, me pasó esto, eso es por culpa de Satanás, por culpa del diablo. Señor, reprenda al diablo. No, por culpa de usted, por culpa mía, porque somos los que decidimos. Él no va a hacer nada, Él no puede hacer nada si usted no comete primero por causa de nuestra maldad. Así que no dejemos de estar echando la culpa al pobre hombre, porque el hombre lo que está es tratando de aventajarse de nuestras imperfecciones y de nuestras decisiones y de la mala conducta que nosotros llevamos. Que esa es la realidad de lo que está sucediendo hoy en día. Tenemos tantas malas conductas que queremos expresar una cosa y una vestimenta de apariencia cristiana, pero nuestros hechos completamente lo niegan por falta de nuestra maldad, por nuestra forma de pensar. Entonces queremos decir gloria a Dios, aleluya, y nos mantenemos con todo el tiempo con un martillo rajándole la cabeza a otros, juzgándolos por el pecado, juzgando a los homosexuales, juzgando a las lesbianas, juzgando al que adultera, juzgando al que fornica, pero no nos miramos nuestra condición y lo que hacemos en oculto. Hello, estamos hablando la pura realidad para que usted sepa que no hay nada que se le escape a Dios. Y cuando hablamos de esto está hablándole para que usted entienda, hermano, que la paga del pecado es muerte. Y la dádiva en Cristo, que es su amor inmerecido, en cual nosotros tenemos que hablar, es vida eterna en Cristo Jesús. Esto, que lo que le estoy hablando hoy, seguimos sabiendo que esto va a seguir creciendo dentro de la conducta del hombre, y más cuando dicen tener a Dios. El hombre que gustó, y lo que pasa es esto, que el hombre cuando le gusta lo que es el proceder de Dios, gusta de lo que es el Espíritu Santo, se gozó de los dones del Espíritu, habló lengua, disfrutó de lo que Dios le permitió, y luego
se aparta. Pone como pretexto muchas veces los hermanitos de la iglesia que si el pastor no me entendió, que si esto, si lo otro. Pone 50 pretextos porque la maldad ya está en nosotros. Y nuestra forma de pensar está en nosotros. Ahora, en Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6 dice esto. Porque es imposible que los hombres que aún una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Por qué el hombre rechaza a Dios? Disfrutaron de las cosas del Evangelio. Tú y yo sabemos que te apartaste. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? Y tú muchas veces anhelas estar y piensas y hablas de lo que te pasaron y los acontecimientos que te pasaron dentro de cuando estabas en las manos del Señor. Es tiempo de que tú pienses esto, porque mientras pasan los días, tu conducta te sigue maldiciendo, tu rechazo al Dios y tu alejamiento te sigue condenando. Hoy puedes saber de ti, ahora mismo que estás viendo este video, puedes saber que tienes un aire para respirar. Pero de mañana tú no sabes si estás muerto. Tú no lo sabes. Dios te está hablando hoy en día que tienes la oportunidad. Tú sabes cómo están las cosas, que hoy podemos salir de nuestra casa, pero no sabemos si vamos a regresar. Porque el pecado sigue acrecentando y la maldad se sigue multiplicando. Aquí, esta situación, hermano, no hay quien lo detenga. Nosotros tenemos que mantenernos en la plena fidelidad. Y tú que te apartaste, vuelve a Dios. Olvídate de las cosas que pasaron, porque fueron parte de tu inmadurez, en que tú no entendiste. Aquí nadie tiene responsabilidad, de la responsabilidad la tienes tú. Porque la salvación, que muchas veces lo repitiste, es individual, ¿verdad que sí? Pues entonces es tu responsabilidad. Aquí no tiene culpa que si Pancho, que si Juan, que si Pedro, que si me pisaron el pie, que si me hicieron gritar, que si lloré mucho. Mira, quita todas esas ignorancias. Vamos a hablar la realidad, vamos a hablar con corrección. Nosotros somos maduros por unas cosas, pero somos tan ignorantes para otras, que tenemos que empezar a corregir nuestra forma de pensar y empezar adecuadamente las cosas que nosotros tenemos que tener por control. No solamente te estoy hablando a ti que te apartaste y a aquel que no tiene a Dios. También le voy a hablar al que tiene a Cristo en su corazón. Y los que pecan deliberadamente. En Hebreos capítulo 10. Versículo 26 al 31 dice esto. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Escucha bien lo que estoy leyendo. Sino una horrenda expectación de juicio y del bol de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? Y hiciere, oh my God, oh mi alma te adora, Señor. Hiciere afrenta al Espíritu de gracia, gracias Espíritu Santo, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo.
Yo le estoy hablando esto para que entienda que los que dicen tener a Dios y toman como nada la sangre de Cristo, en cual nosotros fuimos limpiados por su sangre. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si por los de la ley de Moisés ellos mismos tomaban juicio y veían muerte, ¿cuánto más tú que le sirves a Dios, que te pasas juzgando a la gente? Tú que sirves a Dios, que pecas y te crees que no te están viendo, por lo que tú juzgas también los estás haciendo. No seamos hipócritas, seamos reales, seamos gente con corrección, gente de verdad, de que amamos a Dios. Y las cosas que muchas veces nosotros creemos que están mal, nosotros mismos las cometemos. Lo mismo que nosotros juzgamos de otros, también terminas haciéndolo. Es mejor hablarle con amor. Es mejor decir al que se pierde y al que está buscando a Dios y al que está perdido en el mundo. Mire, hermano, tratarlos con amor, estrecharle la mano. Y no importando si sea homosexual, no importando que sea lesbiana, no importando que sea transexual, son hechura de Dios. Gente que son, porque las almas son de Dios, hechura de Dios. Y también tienen la oportunidad de que Dios los perdone, como así te perdonó Dios a ti. Porque Dios no miró tu pecado, Dios vio quién tú eras. Estas personas también tienen motivos por qué ser perdonados. Estas personas, no importando la conducta que ellos estén cometiendo su pecado, eso es su asunto. Pero tu asunto, tú que le sirves a Dios, es predicarle la verdad y no estar señalándolo. Y no estar rechazándolo, porque ellos no se merecen ser rechazados. Porque a ti también te hubiera gustado que te rechazaran. Estoy hablando para que entiendas que la iglesia de Dios está para restaurar, levantar y ayudar al alma que se pierde, a toda persona, no importando el pecado que cometa, de ser restaurado. Ya es tiempo de que podamos conocer lo que la Biblia dice, iglesia de Dios. Es tiempo de que nosotros conozcamos lo que la palabra del Señor nos quiere hablar y nos dejemos de tantas ignorancias y de estar señalando lo que no es correcto. Corrijámonos primero, y para poder hablar lo que es el amor de Dios, para poder corregir a otros con verdad y con sinceridad, sabiendo que nosotros no somos perfectos. Creo que hemos hablado una realidad. Pero el regalo de Dios, esta dávida que Dios dio al hombre. El hombre ha rechazado a Dios en su conducta. Pero Dios ha dado un don perfecto, en cual nosotros no nos merecíamos. Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice esto: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios ha sido el que ha dejado de ser Él para ser de nosotros y que podamos entrar a la salvación. No hay otra forma de pensar. El hombre Dios creó al hombre. Óigame, se tiene que hacer el hombre para poder hacer entender nuestra situación. Porque el hombre tiene 50 formas de pensar y se cree que todo es, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios no comparte su gloria con nadie y dice que el que peca se hace adversario de Dios. Por eso es que está Jesucristo, para poner esa paz entre Dios y el hombre. Analice bien las cosas que estoy hablando en este día. Estoy hablando con corrección para que entienda que ya es tiempo de detener el estar juzgando a los demás y estar actuando con ignorancia. Mirémonos primero, corrijamos nuestra realidad y actuemos con el amor que Dios nos ha permitido. Con el amor verdaderamente de Dios.
Él demostró su amor. Y los dejo con este texto. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En este día de hoy, quiero que entiendas, tú que no le sirves al Señor, que puedes arrepentirte. Busca al Señor. Mantén la paz. Busca la paz que no has tratado de buscarla en otros lugares. Trata de conciliarte con el Señor antes de que venga algo peor a tu vida. Si quieres conciliarte, aquí está el número. Siempre le hablamos sobre este número de teléfono. Nos puedes llamar. Acércate al teléfono y llámanos. Estamos muy dispuestos de escucharte y orar por ti. Nosotros no te vamos a juzgar. Nosotros vamos a hablarte con amor y vamos a hablarte la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Nada de nosotros. Nosotros dependemos de Dios y queremos que usted pueda entrar al reino de los cielos. Si te apartaste, es tiempo de levantarte. Levántate, porque ya Cristo está a las puertas. Su venida está cerca. Así que apercíbete, iglesia de Dios. Es tiempo de corregirnos. Es tiempo de actuar con amor. Es tiempo de restaurar. Así que vamos a orar. Vamos a orar para que Dios tome control de todas nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos la honra. Gracias por Señor, por lo que tú has puesto en mi corazón para hablarle a mis hermanos. Te pido que tomes control de cada una de las vidas. El que no te conoce, redargúyelo. El que se apartó, Dios mío, tráelo, Señor, nuevamente. Y el que te sirve, Dios mío, afírmalo en tu verdad, en tu amor. Toma control de todo, Dios mío. Si hay alguno enfermo, en el nombre de Jesús son sanados y curados. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un día más donde hemos compartido la palabra de Dios con ustedes. Que la paz del Señor esté con ustedes y que la unción de su Espíritu Santo los cobije. Dios les bendiga.